Antes de que se creara la Escuela de Medicina del 50, pues los estudiantes inteligentes y bien aprovechados en Puerto Rico, que estudiaban básicamente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Geopiedras o Mayagüez, o el Politécnico que existía, pues se tenían que ir a Estados Unidos. No había otra alternativa, o España o México y otros países más cercanos como República Dominicana. Pero en el recinto de Geopiedra había lo que yo llamo el triunvirato del poder, que eran estos tres profesores: Miguel Ángel Santana, que enseñaba francés; Raquel Ramos Mimoso de Dexter, que era profesora de embriología; y Raúl Quiroz Méndez, que era profesor de química. Estos profesores identificaban los estudiantes de buenos promedios y que ellos creían que tenían el potencial de estudiar medicina, los entrevistaban, hablaban con ellos, y si el estudiante aceptaba, pues con una llamada a Estados Unidos, ellos habían ya reservado algunos puestos en varias escuelas de medicina en Estados Unidos, tenían 2 o 3 en cada de las escuelas que van a ver del sur de Estados Unidos y sureste, para estudiar medicina. Entonces, con una llamada, decían: mira, tengo un estudiante bueno. Entonces le daban una beca y una carta de recomendación. Antes no había MCAT ni ningún otro examen que coger, pues los muchachos iban para allá. Así que, y aún en el tiempo mío, yo empecé en el 58-62 medicina, ellos estaban allí todavía, y me entrevistaron a mí y me recomendaron para estudiar medicina aquí entonces, porque ya la escuela había comenzado, ¿no? Así que estos son algunos graduados en la Escuela de Medicina de Estados Unidos. Mario Rubén García Palmieri, profesor distinguido en la Escuela de Medicina, profesor de todos nosotros. Francisco L. Rafucci, jefe de departamento y mentor mío en cirugía. Ricardo Méndez Bryan, un internista muy reconocido. Bernardino González Flores, urólogo, estudió en Temple. Orlando Salich, estudió en Northwestern, en Texas. Carlos Girot, Francisco Oliveras, y Álvarez Judens, entiendo que todos estos en Maryland. La próxima. Efraín Defendini, Jorge Josviera, aquellos dos primeros cirujanos cardiovasculares; Andrés Acosta, urólogo; Roberto Storber Acosta, Hernán Padilla Ramírez, Miguel Pérez Alzola y José Oscar Morales. Todos estos médicos estudiaron en Estados Unidos con becas y a través de las cartas de recomendación que hacía este grupo de profesores. Próximo. Aquí está don Jaime Benítez, que fue el creador y fundador de la Escuela de Medicina. Y aquí tenemos que en mayo del 44, el doctor Jaime Benítez designó un comité para estudiar la posibilidad de crear una Escuela de Medicina en Puerto Rico. Y eran Ramón Suárez, cardiólogo; Manuel de la Pila Iglesias, un médico muy prominente de Ponce, que fue uno de los fundadores de la Cruz Azul en Puerto Rico, y presidido por el doctor Oscar Costamandri. Y ese comité se hizo un informe, se conocía como el Comité de Costamandri, y hizo un informe al rector Benítez de Geopiedras, que mencionaba positivamente que había que crear y era viable crear una escuela de medicina en Puerto Rico comparable a las escuelas de medicina de Estados Unidos. Y entonces, esto a nivel personal de don Jaime Benítez. Don Jaime Benítez quería hacer una escuela de medicina en Puerto Rico porque él veía la necesidad. Y desde que se creó la Universidad de Puerto Rico en 1903, se hablaba de que eventualmente se iba a crear una escuela de medicina en Puerto Rico. Pero el hermano de él, ese Jesús, era el hermano mayor de don Jaime Benítez. Y él quería estudiar medicina. Y no pudo estudiar medicina en Puerto Rico porque no había la escuela. Y la familia no tenía los recursos para enviarlo a Estados Unidos, y tuvo que estudiar administración comercial en Río Piedras. Él fue, creo que fue el primer secretario de la gobernación, como se llamara entonces, de don Luis Muñoz Marín. Después ocupó un puesto de unas unidades más pequeñas del gobierno de Puerto Rico, pero no pudo estudiar medicina. Interesantemente, el hijo de Jesús, sobrino de don Jaime, sí pudo estudiar medicina en esta escuela. El hijo de este señor, que se llama Oscar Resach Rodríguez, es neurólogo en San Juan y sí pudo estudiar en la escuela que creó su tío. Y esto me lo contaron ellos porque Oscar fue paciente mío mientras yo me preparaba para esta conferencia, que di algo parecido en octubre pasado ante los alumnos graduados de Escuela de Medicina.
pues tuve que hacer investigación y me tocó, por casualidad de la vida, tratar quirúrgicamente a Oscar Resach Rodríguez, el hijo de Jesús, sobrino de don Jaime. Y él me dio información personal de otras cosas, además de la enfermedad que padeció don Jaime, que se diagnosticó él porque es neurólogo. Así que en el aspecto familiar, además de tener la intención de crear una escuela para todo el pueblo de Puerto Rico, tenía un asunto familiar también que era premiante para que a muchachos y muchachas capacitados, inteligentes, que quisieran estudiar en Puerto Rico, lo pudieran hacer aquí sin tener que irse para Estados Unidos porque muchos no tenían recursos. Así que esa fue una historia bien bonita familiar de don Jaime. Sí. Entonces se pasa una ley 378 en mayo 15 del 49 para crear la Escuela de Medicina. Interesantemente, esta ley fue aprobada con una votación de 10-9, por poco se cuelga, y la asignación inicial fue de $500,000 para hacer la Escuela de Medicina. En aquella época quizá era una cantidad escandalosa de dinero, pero que ahora pues no da para nada, ¿no? Pero eso fue. Entonces, en el 50 fue que abre la Escuela de Medicina y don Jaime Benítez, pues obviamente es el padre de la Escuela de Medicina, y él decía en múltiples ocasiones que lo que le produjo más satisfacción en todo lo que él hizo mientras era rector y después presidente de la Universidad de Puerto Rico, más placer le daba era haber creado la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Ese fue su punto más importante. Y los que seguimos a la primera clase del 50, pues no nos pudo haber pasado nada mejor, sino que encontrar una escuela de primera clase y ser aceptados para estudiar allí. Todo lo que sucedimos 51, 52 hasta el presente, que pudimos estudiar aquí en una escuela muy buena, sin tener que marcharnos a Estados Unidos y sin incurrir en muchísimos gastos. Esta es la Escuela de Medicina, según se conoce. Esta foto es reciente y todavía está así. Está bien bonita todavía la planta física. La próxima. Y entonces, en enero del 54, don Jaime Benítez, en anticipación a la visita que venía en marzo 1 del 54, le encomendó a sus ayudantes que hicieran un documental que recogiera y explicara la situación tan horrible de salud que padecía el pueblo de Puerto Rico para la década del 40 y el 50. Entonces, este documental lo produjo la compañía Vigier Films Productions en enero del 54. Y como le dije al principio, yo lo vi y después no supe más de este documental y nadie me enseñaba ni sabía de él. En el 2000, el doctor Andy Gaglioni, que está aquí y va a reaccionar, pues buscó este documental porque él iba a hablar en los primeros 50 años de la escuela, de la creación de la Escuela de Medicina, en el año 2000, y no encontró el documental, no pudo encontrarlo en ningún sitio. Y como a mí me encomendaron hablar de don Jaime Benítez octubre pasado, y yo pensé, ¿por qué me escogieron a mí? Porque hay mucha gente que sabe mucho de don Jaime, pero entonces yo tuve que hacer investigación y leer más de lo que yo sabía y que había tenido contacto con él como estudiante yo en los años 50 y pico en el recinto de Río Piedra. Pues me puse a buscar información sobre él, presenté la conferencia, que no incluyo mucho de don Jaime ahora, porque el propósito de esta es presentarle el documental de la Escuela de Medicina. Y entonces, pues don Adán no lo pudo encontrar. Entonces, pero el documental, el guión, lo escribe Thomas Hayes. Aquí el segundo, el de la pipa, es Thomas S. Hayes, que era en aquella época el bibliotecario de la biblioteca de Río Piedras, el recinto de Río Piedras. La próxima. Este es Hayes otra vez, fumaba pipa, yo no sé de qué se murió él, pero era un fumador aparentemente. Sigue, este es Juan Hernández, que es el que narra el guión. Y Juan Hernández tiene otra historia extraordinaria. Juan Hernández es un actor puertorriqueño, negro, posiblemente el primero, quizás cerquita del primero que llegó a filmar películas en Estados Unidos, y tiene una historia extraordinaria, pero este no es el momento de eso. Y estos son ellos dos, Thomas Hayes y Juan Hernández, leyendo un documento. Entonces, el documento es lo más importante de aquí en adelante, lo que yo les voy a relatar.
El documento lo van a ver. Juan Hernández tiene una dicción perfecta en el inglés. Este es el guión, y conseguí el guión que tiene como 16 páginas. La próxima. Eso lo dice arriba, ¿verdad? El script, el guión, escrito por Thomas Hayes, narrado por Juan Hernández y producido Puerto Rico Open School of Medicine en 16 milímetros. Se grabó. Y la próxima. Entonces, ¿cómo encontré este documental que fue el otro desorden? Yo había sabido ya la historia de don Adán, que no lo encontró, pero yo recogí a toda esta gente para ver cómo yo lograba encontrar este documental. Adán Gaglioni me explicó dónde él había estado buscándolo. Yo volví a esos sitios, tampoco lo encontré. Mario Joven García Palmieri me dio también otra información. Los bibliotecarios de Río Piedras tampoco lo tenían. Fui a la Fundación Luis Muñoz Marín, porque ahí tienen una cantidad de documentos importantes, y Muñoz era el gobernador para esa época, cuando se creó la escuela, pues tampoco lo tenían. Anel Ramírez Arellano tampoco sabía dónde encontrarlo. Ella fue la que me dio el guión. Ella me envió el guión por internet, y yo lo tengo completo, la narrativa que va a hacer Juan Hernández próximamente. La señora Carmen Santos, de la colección puertorriqueña, Biblioteca Conrado Asenjo, pues tampoco estaba allí. Llamé a Biguier Films Productions y tampoco lo tenían. Y lo que me dijeron fue que todos los documentos que ellos habían hecho en video los habían enviado al Archivo General de Puerto Rico, que está al frente del Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Allí fui también y mandé al hijo mío mayor y tampoco lo tenían. Y ese archivo, pues aparentemente tiene problemas de conservar los documentos, y falta de recursos y temperatura adecuada y otros problemas que no vienen al caso, pero allí no estaba. Entonces, me enteré que existe eso, mire, archivo fuerte militar, un archivo militar en el fuerte San Cristóbal. Yo no sabía que eso existía en Puerto Rico, yo no sé si ustedes lo sabían. Allí mandé al hijo mío mayor también, y el señor, que es el bibliotecario allí, Eric López, un puertorriqueño. Ellos usan uniformes de esos de guardabosques. Conoce mucho la historia de Puerto Rico, y le dijo al hijo mío que lo iba a buscar porque ellos tenían toda la historia de Puerto Rico grabada y en documentos. Y ahí me chocó eso y me molestó que él dijera eso, cuando nosotros votamos el documental tan fuertemente que no lo encontrábamos en ningún sitio, y pues, como estos americanos van a tener eso guardado allí, y yo no lo tengo en ningún sitio en Puerto Rico. Bueno, sigue. Entonces, pues, me refirieron a Orville Miller, que es un actor, que es un experto en Juan Hernández. Él conoce toda la vida de Juan Hernández, y después estuve con él en un programa de radio. Carlos Girot, ex decano que está aquí, me dio otra información. Y ahí tengo 3 hijos míos que lo puse a bregar conmigo en distintas etapas. Uno que está por San Diego me consiguió desde allá el teléfono de Biguier Films, y yo no lo conseguía aquí, y por eso llamé a Biguier Films. Dalma Vázquez, la otra hija, la mandé a llamar al Liaison Committee on Medical Education. Como este video se hizo para la visita de acreditación, yo pensaba que le habían dado una copia al LCME y que estaba allí. Allí no estaba tampoco. El otro que está por allá en Virginia, lo mandé a la biblioteca del Congreso a ver si estaba allí archivado, y tampoco estaba. Otro hijo mío caminando por allá. Llamamos a Columbia University con la afiliación de la Escuela de Medicina Tropical con la Escuela de Medicina después creada, tampoco estaba allí, y me refirieron al archivo del barrio en Nueva York. Tampoco yo sabía. Los puertorriqueños tienen un archivo del barrio en Nueva York. Me contestó una muchacha Elizabeth que le iba a buscar y tampoco lo encontró. Así que me estaba estrellando que no sabía dónde estaba ese documental, en ninguno de los sitios que uno hubiese pensado razonablemente que pudiera estar. Sigue. Entonces, la biblioteca de Colombia, ya la mencioné. Ángel Rivera, que es de la WIPR-TV, un señor mayor, pero que es bien buena persona y bien bondadoso, me dijo: aquí yo sé todo lo que hay, pero tengo un trailer allá afuera parqueado, que yo no sé lo que hay allí. Me dijo a sí mismo: yo no sé qué es lo que tengo allí escondido. Pero no llegamos a esa parte. Busqué a Luis Molina, de Ciudad Sagrado Corazón, porque hace documentales y películas, tampoco sabía. Margarita Benítez, la hija de don Jaime, también estaba por Estados Unidos, y ella con un contacto en la Biblioteca del Congreso tampoco pudo encontrar nada.
Oscar Benítez Rodríguez, que le expliqué que es el sobrino de don Jaime, tampoco sabía, y entonces entramos aquí a los actores principales. Francisco Muñiz, que está aquí, exdecano, me dijo que esta joven, Marel Malaret, es hija del doctor Germán Malaret, un cardiólogo bien prominente, que ahora está retirado, que hacía documentales para Radio Universidad. Y doña Carmen Santos, ¿dónde está? Me dijo, allí donde no va a estar ese documento, allí es lo más improbable que no esté. Y pues no me queda más nada que ir allí. Entonces, esta muchacha, me recuerdo que fue en septiembre del año pasado, un domingo, el Día de los Abuelos. Y ella ven que hace Malaret, buscando el teléfono de ella, y ella estaba allí de visita, visitando a su papá con sus nenes. Entonces me dio dos nombres, profesor Francisco González, que es otro historiador de Río Piedra, y Osvaldo Rivera Soto, que es bibliotecario de Radio Universidad de Puerto Rico. Ese mismo día, un domingo, yo le mando un mensaje electrónico a esos dos últimos, y yo le digo a la esposa mía, mira, mañana voy a encontrar ese documental. Le dije yo, mañana voy a tener ese documental. Y entonces, el lunes, Osvaldo Rivera me contesta el correo electrónico, me dice, encontré el documental, está en 16 milímetros, se lo voy a transferir a DVD y le va a costar 45 pesos. Fenómeno, pues yo no había luchado tanto por esto, 45 pesos más o menos, fíjate de eso. Entonces le dije, pero quiero que me hagas 3. Y después venga y le voy a dar los 3 por 45. Entonces, fui y los busqué, pero después yo los multipliqué porque le di a un montón de gente, ¿no? Los reproduje y hice un montón. Entonces, en la conferencia le di a dos cada uno, le di a la biblioteca a otro y a la familia de Benítez que estaban allí. Y ahora la Sociedad de Médicos, graduados de Escuela de Medicina y la escuela, pues lo están vendiendo a las personas que lo quieran. Porque es un recuerdo importante de la historia de Puerto Rico y obviamente los médicos que estudiamos en esta escuela. Y debemos conservar esto para que no se nos pierda más nunca. Me falta llevar una copia al Archivo General de Puerto Rico, el que está ahí en el Parque Muñoz Rivera, para que lo tengan también, pues ya la escuela lo tiene y yo espero que no se le pierda más nunca a nadie. Y que posiblemente debemos darle, y es una sugerencia para el decano, cuando vengan los estudiantes nuevos, darle una orientación y decirle, mira, esto fue el origen de esta escuela que tú vas a empezar. Porque mira, yo tengo unos amigos médicos jóvenes que no saben que don Jaime fue el que creó la Escuela de Medicina. Y es una vergüenza. Unos muchachos que se graduaron en el 80, 90, pero no saben de la Escuela de Medicina donde ellos estudiaron. Eso es inadmisible, digo. Si tú te vas a una escuela americana, también debes averiguar, o Johns Hopkins, quién fue Hopkins, que dio que sé yo cuántos millones para hacer el hospital y la escuela. Pero eso es lo mínimo que debe saber de la institución, ¿no? Así que, sigue. Y entonces, don Jaime Benítez también fundó la Escuela de Odontología en el 57, con 29 estudiantes nada más, y de nuevo allí en el mismo edificio, porque yo estaba para esa época, yo terminé en el 58, y estaba en ese momento cuando comenzó la Escuela de Odontología. Así que ahora vamos a ver el documental, y después tendremos la reacción de los 3 doctores que tenemos en la mesa, y espero que disfrute. Está en inglés, pero el inglés está perfecto, de don Juan Hernández. An island populated by 2,200,000 American citizens. It is a small island, 100 miles long and 36 miles wide, with an area of only 3,435 square miles. It has but 1/2 an acre of productive land for each one of its inhabitants. For nearly 450 years, the people of Puerto Rico were tied to an agricultural economy that could not possibly provide most of them with the necessities of life. They never fell into despair, for they are a courageous people.
but they did become resigned to the seeming inevitability of a life in which there was not enough for everybody. Puerto Ricans are much like other peoples. Among them are rich and poor, skilled and unskilled workers, doctors and nurses, people of all occupations and all economic levels, nearly 500,000 of school children, and several thousand students at a university that has tripled in size in the past 15 years, and that is today constantly alert to its obligations to the people. A university whose campus is a center of training in the arts and humanities, as well as in those technical fields which are so closely related to the progress which the island is striving to make. There are Puerto Ricans who live in fine homes, who have automobiles, who have means with which to travel and with which to send their children to the United States and other countries to be educated. But the vast majority of the people of this island are poor, and their opportunities, to say nothing of those of their children, are tragically limited. And because so many of them are so poor, they have been the victims of the diseases which are caused by malnutrition. Hookworm undermines their health. Tuberculosis kills them, and their young children succumb to diarrhea and enteritis. They do not earn a living wage. They do not have enough of the right kind of food, and they do not have proper medical attention. But the health situation in Puerto Rico is by no means hopeless. Against great odds, progress has been made. Health centers have been established in areas which once had no medical services at all. The old and the new intermingle dramatically as the country people bring their sick down mountain trails in hammocks, as they have done for centuries. The sick man never complains at the jolting he gets. The men who carry the hammock never groan at their burden. Once, when they had struggled to the end of the trail, their wearisome journey had just begun. Today, because new roads have been built, they are met by ambulances. Yes, much is being done. In 1949, the death rate in Puerto Rico was 11.2 per thousand, the lowest in island history. The Puerto Rican born today has far more possibilities of surviving infancy than did his compatriot born 25 years ago, or even 10 years ago. His life will be longer than that of his father, and much longer than that of his grandfather. And yet, he is not getting the medical attention he needs. For there are only about 850 doctors in Puerto Rico, and many of them are concentrated in San Juan, the capital city. Medical education is costly under the best of conditions, and it has been especially so for Puerto Rican students who, because there was no school of medicine on the island, have had to travel far to get their training. For several years now, the University of Puerto Rico has been sending students of medicine on generous scholarships to the United States and other countries. But more had to be done, and Chancellor Jaime Benitez of the university, with the backing of Governor Munoz Marin and the legislature, prepared to do it, and did it. Puerto Rico was to have its own medical school. Now, it is not easy to create a school of medicine overnight, not at least a good school of medicine. It takes planning, it takes money, and it takes a rugged determination to fight off those of little faith who say it cannot be done. Fortunately, desirable quarters for a school already existed. The School of Tropical Medicine of the University of Puerto Rico, with some alterations, would fill the bill. Even so, a comparatively large budget was necessary, for it was determined that the school would be given ample modern equipment. The legislature produced the money, and plans went ahead.
Consultants from the United States were called in, and after long and hard study, a faculty of both continental and Puerto Rican Americans was selected. In August 1950, the school was formally opened. The first class consisted of 50 students, all chosen from a long list of applicants strictly on merit. Every one of these students had a high academic record in undergraduate work. Next year and the year after, and for many years to come, the limitation of 50 students a class will be definitely kept. The temptation to graduate more doctors so that there can be early easing of the taxing demands on present medical services is more than counterbalanced by the determination to maintain a high level of student work in the school. These 50 girls and boys are expected to devote themselves with fervor to their studies. They have been given the best teachers who could be obtained and the finest equipment that money could buy. They work in well-lighted and well-equipped laboratories and have library services that provide them with access to medical journals from all over the world. Every feasible effort has been made to give these students the best with which to work. For the kind of doctors Puerto Rico wants, the best is none too good. So these students are being given the best of care. They live at the school and eat there. Their meals are prepared under the direction of a trained dietitian. The general idea is to provide the students with tasty, nutritious meals at a price they can afford to pay. And they should not have to rush here and there at mealtime. The rooms of the students are attractive and comfortable. Many of them face on the sea and get the salty breezes of the Atlantic. Each room is shared by 2 students, and simple comfort is the basis on which it has been planned. For the student of medicine not only has to eat well, he must have the facilities for good rest. Thus, the medical school of the University of Puerto Rico is profiting from the experience of American medical schools, which too often have found that their students suffer from the results of inadequate meals and undesirable living quarters. It will not be long before these 50 students of medicine are doctors. Their years of study, broken pleasantly in the late afternoons, when they run across the road for a dip in the nearby ocean, will pass quickly. It will not be long before these students are practicing medicine and will rarely have the time to frolic on the beach in the late afternoon. It will not be long before they are in hospitals and health centers all over the island, before the duties and responsibilities of student life are replaced by the much greater duties and responsibilities that fall on the shoulders of men and women of medicine. And then they will serve the people whose needs made the founding of this school imperative, and whose drudging toil under the hot tropic sun produces the sustenance on which the school must feed. The people of Puerto Rico, as their governor has so cogently put it, are pulling themselves up by their bootstraps, and this school is going to help them. It was conceived and planned for them and is dedicated to their service.